¿Qué podemos hacer las mujeres para evitar el cáncer? Esta es una pregunta. La verdad es que queremos hacer todo lo que nos pueda evitar el cáncer. Por eso, Vida Mujeres, queremos que tengas una vida de calidad. Y este tema lo vamos a abordar con la doctora Judith, especialista en cáncer de mama. Ella es oncóloga. Muchas gracias, Judith, por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Y bueno, esa es la pregunta. ¿Podemos hacer algo para evitar el cáncer? No, desgraciadamente la respuesta es no. No podemos hacer nada para evitarlo, pero sí podemos hacer mucho. ¿En qué aspecto? Bueno, vamos a disminuir nuestras posibilidades de presentarlo. Aún así, es importante que sepamos que nada es garantía, ¿sí? Que nada de lo que podamos hacer ya es garantizable que nosotros no vamos a presentar cáncer. El cáncer es una enfermedad multifactorial. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener factores que llegan de todas partes que van a influir en que se presente o no se presente un cáncer. ¿Cuáles son estos factores? Bueno, primeramente nuestros propios factores como persona, ¿sí? Que son nuestros factores genéticos. Hay un pequeño grupo de pacientes que oscila entre un 8 y un 10% a nivel mundial, esto es una estadística general, en las cuales se considera que el cáncer de mama es hereditario, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Que traemos unos genes que efectivamente se heredan de generación en generación y que nos van a propiciar, ¿sí? la presentación del cáncer. Ustedes recordarán mucho este caso tan sonado de Angelina Jolie, que fue y se quitó las mamas, ¿no? Y en su momento fue como todo algo que sí conmocionó, yo creo, al mundo, ¿no? De las mujeres más guapas del mundo, y va y se quita los senos. Entonces, ¿por qué? Pues porque ella tiene una mutación genética que le condiciona que aproximadamente entre los 40 y los 45 años de su vida, con esa mutación genética, más del 90% de las pacientes van a tener un cáncer de mama. Entonces, el tratamiento, por ejemplo, para ese tipo de pacientes en los que se detecta, es la mastectomía, el retirar ambos senos y, bueno, hacer un procedimiento de reconstrucción que, lógico, varía de acuerdo a la elección de la paciente y a las posibilidades que se tengan, ¿verdad? Entonces, esos factores son como muy importantes y en los que podemos decir, no puedes hacer nada para evitarlo. Ya viene, sí, ¿no? En tus genes. Además, si tú tienes 2 o 3 familiares o más con cáncer de mama, bueno, simplemente por esa razón, aunque no estén los genes que se heredan, ya se incrementó tu riesgo de cáncer de mama, Jessie. O sea, ya no tenemos también manera de modificar esos factores de riesgo. Pero ¿cuáles son los que sí podemos modificar? Pues los externos, ¿no? O sea, ¿qué hacemos nosotros? Por ejemplo, perdón que te interrumpa, sí, pero en el caso de Angelina, que tenía factores de riesgo y dijo, quiero disminuirlos o quiero quitarlos, ya haciéndose ese procedimiento, dijo, ya no hay ningún riesgo, ningún factor de riesgo. Aún así, lo existe. Sí. O sea, siguen los factores, llamémosle, no en su caso, pues, pero hay factores de riesgo donde se dice que el tabaquismo, claro, el alcoholismo, sí, la obesidad, o sea, existen otros factores como se circula el que, pues mejor hazte este procedimiento quitándote las mamas y ya no vas a tener cáncer nunca. El porcentaje de tejido mamario que se logra retirar con una cirugía de ese tipo es aproximadamente del 90%. En ese mismo porcentaje se disminuye esa posibilidad de presentar el cáncer, más nunca es el 100%. ¿Sí? El procedimiento está indicado dentro de las normas internacionales en el momento de detectar ese tipo de anomalías genéticas, pero no significa que vayamos a abolir 100% el riesgo. Sí, entonces ella, aunque se haya quitado sus mamas, tiene que seguirse revisando, tiene que seguir haciendo, lo que todo mundo debemos hacer para tener un buen control, una detección oportuna en caso de que se presente, ¿sí? Entonces, esos factores que mencionábamos o que tú mencionabas, Jessie, ya ahorita, son muy importantes y esos son los modificables, quizá. Esos son los que nosotros sí podemos incidir ahí y disminuir nuestra probabilidad,
¿sí? Es precisamente evitando tabaquismo, evitando alcoholismo, el sobrepeso también. Entre más nos acerquemos a nuestro peso ideal, entonces nuestro riesgo no solo de padecer cáncer de mama, sino prácticamente de todas las enfermedades, vamos a disminuirlo. El sedentarismo es uno de los factores que en la actualidad se considera de un riesgo muy importante, ¿no? Las mujeres no hacen ejercicio. Entonces, muchas de las mujeres que tenemos aquí en México que se dedican al hogar piensan que por el hecho de barrer y trapear todo el día en la casa, entonces esa parte ya cumplimos porque nos cansamos mucho, ¿sí? Sí. Entonces no es un ejercicio que realmente nos favorezca para disminuir nuestras probabilidades de un cáncer de mama. ¿Cuáles son los otros factores de riesgo que nos influyen? Bueno, sabemos, y es algo muy común, las niñas, si se fijan, cada vez tienen su primer menstruación a una edad más temprana, ¿sí? Uh-huh. La alimentación y otro tipo de factores han contribuido a que nuestras niñas hace 2 generaciones tenían su primer menstruación entre los 15, los 16 años, y ahorita estamos viendo nuestras niñas entre 9 y 10 años con su primer periodo menstrual. Eso para nosotros ha implicado que el riesgo también tenga incremento, ¿sí? Sí, en un momento dado tenemos también lo que se llama la menopausia tardía. Entre más tarde en retirarse el periodo menstrual, también se considera otro factor de riesgo, ¿sí? El hecho de tener nuestro primer hijo después de los 30 años, que es algo muy común también. Uh-huh. El estilo de vida actual, la mujer empieza a trabajar y a ser una mujer productiva en un porcentaje mucho más alto. Y eso condiciona que, lógico, los estudios universitarios, de posgrado, todo esto, nos lleven quizá al matrimonio y al primer hijo después de los 30 años. También se considera un factor de riesgo, ¿sí? Entonces, estos factores de riesgo son de los que nosotros llamamos, pues, que sí son modificables, que nosotros los podemos llegar a modificar, ¿sí? Ahora sí que en términos muy generales, una vida sana, ¿sí? Es como parte de lo que nosotros podemos hacer. Y también otra cosa muy común ahorita, el uso indiscriminado de hormonales. Nosotros vemos en las niñas, o sea, niñas muy pequeñitas, ¿no? El uso, desgraciadamente, de todas estas, lo que son pastillas del día siguiente, por ejemplo, que son bombitas, les digo yo, hormonales, son mini bombitas hormonales, que ellas mismas se dan cuenta cómo les modifican sus periodos, cómo les alteran todo esto. Entonces, tenemos desgraciadamente, en algunas ocasiones nos llegamos a enterar al cuestionar a nuestra paciente, que se usan hasta 5 o 6 veces en un mes, ¿sí? Wow. Una pastilla del día siguiente. Y dices, híjole, mejor un método anticonceptivo que pudiera ser más estable, no tan... Controlado médicamente. Controlado médicamente, exacto, y que los riesgos se disminuyan. Aún así, el uso prolongado también de hormonales con fines de anticoncepción, o en su defecto también de suplementos hormonales para la menopausia, también se consideran como parte de un factor de riesgo para cáncer de mama, ¿sí? ¿Cuánto es prolongado? Nosotros nos manejamos en estadísticas en base a algo que se llama riesgo relativo, ¿sí? ¿Qué significa? Es como, por poner algo muy sencillo, es como en cuántas veces te incrementa tu riesgo, ¿no? Ese es un riesgo relativo para nosotros. Entonces, el uso normalmente a partir de 10 años, por ejemplo, acumulados en la vida de una mujer, ya implica un riesgo relativo, le llamamos nosotros de 1 a 1.2, o sea, significa que te va a incrementar ese riesgo de cáncer de mama a partir más o menos de los 10 años de uso, ¿sí? Ahí las estadísticas empiezan a dar la curva, ¿no?, hacia arriba, de que ya empezó a incrementarse ese riesgo en ese grupo específico de mujeres. Sí, nos ha tocado ver mujeres que nos digan, yo tengo con este método anticonceptivo 20 años. ¿Sí? ¿Consecutivo? Así, sí, consecutivo. Desde que tuve mi último hijo, por ejemplo, por poner un ejemplo muy burdo, a los 30 yo tuve mi último hijo, ahorita tengo 48, y tengo todos estos años usándolo porque yo ya no me quería embarazar. Y como me cayó muy bien,
Método cómodo además. Exactamente, y la gente menciona mucho esa parte. A mí me cayó muy bien, yo no tengo ninguna molestia, entonces yo lo seguí utilizando de manera constante durante todos estos años. Y entonces son prácticas que a veces las podemos considerar como muy normales, como muy algo muy tranquilo, ¿no? Así cómodo, lo que decíamos, algo muy cómodo y que termina por ser un factor de riesgo. Entonces, pues el mensaje es que todo debe de ser controlado médicamente para que realmente estos riesgos no se lleven a cabo. Por ejemplo, factores de riesgo que tú has mencionado, el tener iniciar con tu menstruación temprano, es algo pues no sabes cómo controlarlo, igual la menopausia que se esté prolongando tampoco lo sabes, no lo puedes controlar, pero hay cosas que sí, como esto del uso de anticonceptivos, etcétera, que sí podemos hacer algo. Y por esto te menciono, porque mencionan que es un factor de riesgo como el consumo del azúcar, el consumo de carnes rojas o el consumo de lácteos. Entonces, las mujeres estamos quitando esas cosas porque son como factores de riesgo. ¿Esto es cierto? Científicamente no comprobado en prácticamente todos estos mitos que tenemos, incluido el desodorante, ¿no? También algo muy importante que también está como muy, muy en boga, ¿no? Que no uso de desodorantes, efectivamente modificaciones importantes a la dieta. Realmente creo que si nos ponemos en el punto de todo lo dietético, creo que caemos al mismo punto, ¿no? De que un consumo elevado de azúcar, por ejemplo, nos va a dar obesidad. Un consumo o desproporcionado, por ejemplo, de grasas animales en comparación con frutas y verduras, si no llevamos un equilibrio, también nos va a llevar a un índice de masa corporal anormal, o sea, una obesidad. Entonces vamos a caer al mismo punto. Una persona que tiene una dieta adecuada, balanceada, ¿sí? No hay que quitar o poner, o sea, realmente creo que no es el objetivo. Más bien es el mantenernos en un ahora sí que en todo un global saludable, ¿no? El ejercicio, la dieta, o sea, todo este tipo de situaciones, hormonalmente cuidarnos, lo que decíamos, ¿no? O sea, que sea un seguimiento médico, en la mayoría de las ocasiones. Los ginecólogos tienen toda esa indicación muy específica para las pacientes. Ok, vas a utilizar hormonales, hay que estar haciendo periodos de descanso, ¿sí? O sea, te están descansando. Si tú vas y estás con tus chequeos constantes, el ginecólogo está al pendiente de cuántos años, cuántos meses llevas con tu hormonal, tantos, vamos a descansar un tiempo, si lo quieres volver a retomar. O sea, estos periodos de descanso precisamente son para eso, para disminuir los riesgos que puede conllevar un tratamiento de este tipo si se prolonga durante muchos años. Entonces, yo creo que caemos a lo mismo, ¿no? Al tener un estilo de vida saludable en todos los aspectos en los que nosotros podamos incidir, no podemos, quizá, lo que decíamos, no todos, pero sí hay muchos que sí están a nuestro alcance, ¿verdad? Sí. Para prevenir. Muy bien. Y esto que mencionas acerca del antitranspirante o desodorante, ¿qué es mejor? ¿O es un mito? Es un mito. Todo se da a partir de que efectivamente cuando utilizamos antitranspirantes podemos llegar a tapar las glándulas del sudor que tenemos en la axila. Y entonces, al taparse, se forman bolitas en la axila, que en un momento dado se pensó que eran ganglios, pero no, estas son las glándulas que se tapan. Entonces, se hizo por ahí una relación entre pensar que eran ganglios y que era lo mismo que le pasaba a una mujer con cáncer de mama y que se iba a los ganglios linfáticos su cáncer, y entonces se pensó que era lo mismo, que como el desodorante había tapado la glándula, o sea, lo hicieron como una misma situación cuando realmente son dos cosas muy diferentes. Efectivamente, cuando hay mujeres que tienen esa tendencia al usar antitranspirante, se tapan las glandulitas y hacen mucha bolita en la axila, como tipo espinillas enterradas, vamos. Y se pueden llegar a poner rojas y a infectar y hacer un cuadro muy espectacular, ¿no? O sea, pero no tiene nada que ver con algún ganglio que ya sea por enfermedad de un cáncer de mama. O sea, son dos cosas completamente diferentes. ¿Y para evitar que haya eso, que se tape, es mejor el desodorante? Realmente es una condición, ya es algo propio de cada mujer, es su tendencia, pero sí, aquí entre menos residuos, normalmente traen
si mal no recuerdo es como tipo carbonato de calcio, la base que traen los antitranspirantes. Entonces es lo que llega en un momento dado, estas partículas que son de tamaño considerable, llegan a tapar el drenaje de la glándula. Sí, entonces igual y sí, puede ser nada más algún desodorante, algo que no traiga este tipo de depósitos para disminuir ese riesgo. Pero sin nada que ver con cáncer de mama. Muy bien, pues ahora sí que hemos disipado dudas, inquietudes. Y te agradezco mucho, Judith. No, nada que gracias. Estos fueron los factores de riesgo que podemos evitar. Lo que podemos hacer, bueno, pues hay que hacerlo, mujeres, para tener una mejor calidad de vida. Esto es Vida Mujeres. Gracias.